Gracias, Diana. Buenos días a todos y todas. Buenas tardes para quienes están al otro lado del hemisferio, en Europa, que también tenemos participantes de este lado. Así que bienvenidos a todas y todos al panel que hemos denominado Desafíos en materia de financiamiento y priorización para los actores en América Latina y el Caribe. Recientemente y este último año, ustedes saben que hemos visto algunos desafíos, ya lo estábamos retomando también en la sesión inicial sobre las tendencias en información y en datos, y aquí retomamos el enfoque más en términos de financiación. Para eso contamos con una presentación y un panel de discusión sobre el panorama actual de financiamiento humanitario en América Latina y el Caribe en el contexto del reset humanitario, también algo que hemos venido abordando recientemente entre los diferentes trabajadores humanitarios a nivel global, diría. Y en esta conversación vamos a reunir diferentes perspectivas para analizar los desafíos, las oportunidades y los posibles caminos hacia modelos de financiamiento más sostenibles y centrados en el impacto. Ya también estábamos hablando sobre el impacto, las evidencias, y acá vamos a justamente ver algunas evidencias sobre cómo están impactando estos recortes de los fondos de manera reciente. Así que para esto vamos a tener a nuestro invitado Andrés Felipe Gómez. Andrés Felipe es responsable de investigación enfocado en análisis e incidencia en contextos de cooperación internacional del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria del IECA. Es también profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes, con estudios de maestría en estudios internacionales y conflictos internacionales del King's College en Londres, y cuenta con más de 6 años de experiencia en análisis político, implementación de proyectos y resolución de conflictos. También cuenta con experiencia en desarrollo socioeconómico en contextos de posconflicto con Fundación Semana, y se destaca también por sus investigaciones que se centran en temas de construcción de paz, procesos de desarme, desmovilización y reintegración en Colombia. Para esto le voy a dar paso a Andrés Felipe, quien nos va a presentar el estudio que ha realizado el IECA recientemente, y posteriormente abrimos a la discusión con nuestras panelistas Lucía, Joana y Cristina, que más adelante presentaremos. Así que muchas gracias, Andrés, y te doy la palabra. Muchísimas gracias, Chitong, por esa introducción. Voy a compartirles pantalla, avísenme porfa cuando puedan verla. ¿Sí? ¿Ya pueden verla? Genial, súper. Pues muchísimas gracias. Hoy vengo a presentarles uno de los últimos estudios que hemos hecho desde el IECA sobre América Latina. Para quienes no conozcan al IECA, somos el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, basados en España. Y bueno, y a lo largo de los años, América Latina ha sido, digamos, un espacio muy, muy importante para el trabajo que hacemos nosotros en materia tanto de formación como de investigación, como asistencia técnica e incidencia. Mucho del trabajo que hacemos en esta región lo hacemos con el apoyo de TRIAIS, quienes han sido unos socios muy, muy importantes en este proceso. Entonces les agradecemos muchísimo habernos brindado este espacio para tener esta conversación. Y también quiero agradecer especialmente tanto a la ESID, quienes fueron quienes financiaron esta investigación el año pasado y quienes nos apoyan año tras año también para las distintas investigaciones que hacemos y también a las panelistas que han asistido y que nos apoyan también, ya sea desde Colombia, desde la región o desde España, en muchas de las cosas que hacemos. Entonces, el estudio que les vengo a presentar se publicará hoy, está titulado Panorama de Financiamiento Humanitario en América Latina y el Caribe, desafíos y oportunidades ante brechas crecientes. Básicamente, este es un estudio que surgió con el fin de tratar de comprender un poco los factores tanto estructurales y coyunturales que explican la brecha entre el aumento de las necesidades humanitarias y la disminución del financiamiento internacional. Y en ese sentido también este proyecto ha buscado entender cuáles han sido las estrategias de adaptación de los actores humanitarios ante este escenario, un escenario complicadísimo, como ya vimos en el panel anterior, de enormes recortes en toda la región,
muchísimos cambios en el marco del reset. Y también en ese sentido, ver cuáles son las oportunidades para fortalecer el rol de la cooperación española y europea en esta región. Digamos que la cooperación española en la región y particularmente en Colombia, de donde soy, donde creo que somos bastantes de las personas que estamos aquí en ese espacio, ha sido muy, muy importante de una data histórica de larga tradición y en ese sentido este estudio busca tratar de entender cómo puede verse esa cooperación a futuro en el marco de tantos cambios que estamos experimentando actualmente. Entonces, solamente les cuento brevemente en qué consistió la metodología de este estudio. Los resultados que aquí presentamos emergen de usar tres herramientas principales. Por un lado, una encuesta que hicimos en toda la región en la que participaron 151 personas, ya sea de ONGs locales e internacionales, agencias de Naciones Unidas, donantes, en las que tratamos de indagar un poco sobre las perspectivas de estos actores frente a este tema. Desde de esas perspectivas que surgieron, profundizamos un poco más a nivel cualitativo con entrevistas a 22 personas, también de este tipo de instituciones, y aparte de eso, pues hicimos una revisión sistemática de reportes, informes, datos de financiamiento en la región para tratar de construir como un panorama completo de lo que ha consistido la financiación humanitaria en América Latina y el Caribe en los últimos 10 15 años, cuáles han sido las principales tendencias y cuál es el panorama actual y a futuro. Entonces, a partir de los resultados de este estudio, hoy he seleccionado como unos 7 mensajes relevantes que me gustaría compartirles. Entonces, bueno, empezaría con el primero y es que versus el resto de las regiones del planeta, América Latina ha sido la menos priorizada en los últimos años en materia de financiamiento humanitario. Y la evidencia de ello la pueden ver en esta tabla de la izquierda que muestra los fondos humanitarios por región entre 2018 y 2024. Según solamente el Global Humanitarian Overview de cada uno de estos años, entonces no recoge todos los fondos, sino solamente los fondos solicitados versus los alcanzados que registra OCHA en estos documentos. Y pueden ver que América Latina es el segundo que menos ha solicitado, después de Europa, que es principalmente Ucrania en este caso, pero es el que menos ha recibido en este periodo de tiempo. Y no solamente el que menos ha recibido, sino el porcentaje conseguido versus lo solicitado en este periodo de tiempo ha sido el más bajo. Impresiona ver que Europa ha recibido el 67% de los fondos solicitados en este periodo, y este porcentaje empieza a bajar y a bajar, pasando por África, Oriente Medio y al llegar a América Latina y el Caribe. Entre 2018 y 2024 solamente hemos logrado alcanzar el 38% de los fondos que se solicitan anualmente para atender las distintas necesidades humanitarias de la región. Esto ocurre por muchísimos motivos. Iré abarcando algunos de ellos a lo largo de esta presentación, pero quizás el principal y un elemento común en las entrevistas, en la encuesta, es que esta región se percibe principalmente por los donantes como una región efectivamente de renta media. Casi todos los países, incluso los que tienen las crisis más severas, se ubican dentro de la categoría de renta media a partir de las distintas mediciones del Banco Mundial y demás instituciones. Y en ese sentido hay una creencia de que la región está en absoluta capacidad, en una capacidad mucho mayor que en otras regiones para encargarse de sus propias crisis y que los estados sean quienes lideren la respuesta a las distintas crisis que enfrentamos. Además, la existencia y la proliferación de distintos mecanismos de coordinación humanitaria a nivel estatal e interestatal hace también que los donantes encuentren menos incentivos para destinar grandes cantidades de fondos que quizás se necesitan en regiones donde las capacidades estatales e interestatales para respuesta a crisis de manera conjunta son muchísimo menores. Mm, Otro elemento interesante para ver ha sido la distribución de estos fondos en la última década. Como pueden ver en esta tabla, la mayoría de los recursos se han destinado a Colombia, Venezuela y Haití. Ah,
mientras que el resto de las naciones, por ejemplo, el Triángulo Norte en Centroamérica, o el resto de Sudamérica, o el resto del Caribe, es significativamente menor los recursos que estos tienen, y esto muestra que la mayoría de los recursos en la región se han destinado para atender crisis crónicas. Digamos que a diferencia de otras regiones del planeta, esta región se caracteriza principalmente porque las crisis y las necesidades humanitarias emanan de escenarios de crisis crónicas que, como decía Emanuel, creo que fue quien lo dijo en el panel anterior, se han vuelto casi que la nueva regla y en regiones del sur global, digamos que también estamos un poquito como acostumbrados a que esa sea nuestra vida. Y en ese sentido, em, eso ha llevado a que la persistencia de estas crisis genere cierta fatiga en la comunidad de donantes y que luego de varios años de una apuesta sostenida por abordar los retos humanitarios en la medida en que no hemos logrado encontrar soluciones sostenibles, pues haya cierta fatiga y los recursos terminen moviéndose a crisis emergentes que acaparan muchísimo más la atención y bueno, y que en ocasiones también eh, representan necesidades humanitarias un poco más alarmantes. En ese sentido, los casos de Ucrania y Palestina, por ejemplo, pues han llevado a que se disminuyan los fondos destinados a la región. Por ejemplo, pueden ver que en 2022 disminuyó un poco los recursos que recibimos en la región y eso se debió principalmente a que muchos de estos recursos se giraron a atender la crisis en Ucrania. Esta tabla de aquí muestra que nosotros en esta región tenemos una altísima dependencia a muy pocos donantes, principalmente a Estados Unidos. Y eso llevó a que nosotros en la región sintiéramos muchísimo, muchísimo más fuerte el golpe de los recortes del año pasado de USAID. Pueden ver que en casi toda esta década, aunque sea al menos desde 2019 hasta 2024, más del 50, 60, incluso 70% de los fondos humanitarios que recibimos provenían de Estados Unidos, ya fuese de USAID o de distintas fuentes de financiamiento, incluso el sector privado juega un papel pequeñito, pero era principalmente el sector privado estadounidense incluso. Ah, y eso nos pone muy, muy, muy vulnerables en esta región a los distintos cambios geopolíticos que podemos experimentar. Entonces, ya les conté un poco de Estados Unidos, pero como pueden ver también distintos países de la Unión Europea, Alemania, Francia, España también, o el Reino Unido, por ejemplo, que bueno, está fuera de la Unión Europea, pero también lo incluyo dentro de esa tabla de Europa representan porcentajes menores del financiamiento que recibimos en la región, pero también significativos y en ese sentido también la región se ha visto fuertemente impactada por los distintos recortes que han hecho estos países europeos en los últimos años, exceptuando España, que en esta región entiendo que ha mantenido eh, su nivel de financiamiento en niveles muy similares. Ya Lucía nos podrá contar un poquito de ello. Mm, Otro elemento importante es que a lo largo de esta década también la distribución de estos recursos, eh, digamos que replica también lo que observamos en otras regiones del mundo. Aquí creo que Latinoamérica no representa ninguna excepción. Y es que la distribución de los recursos es tremendamente inequitativa. Y que la apuesta de la localización que se pactó hace ya una década aún no ha logrado materializarse en materia financiera. Mm, en la tabla de la izquierda pueden ver todos esos punticos. Cada uno de esos puntos es una organización que recibió fondos humanitarios entre el 2016 y 2025. Claro, fondos que hayan sido registrados en el Financial Tracker de OCHA, que fue la mejor herramienta que usamos, pero que no siempre es tan precisa. Lo que pueden ver en este caso es que las agencias multilaterales, principalmente agencias de las Naciones Unidas, ah, a pesar de ser pocas, son generalmente las que acaparan la mayor cantidad de fondos. No sé si pueden ver mi mouse en este momento, pero ah, entre más a la derecha, más fondos se recibieron en esta década. Y pueden ver que en este caso tenemos cuatro agencias de las Naciones Unidas, que si no estoy mal, entre ellas está OIM, OCHA, ACNUR y UNICEF. Si no estoy mal, han sido como las
grandes receptoras de fondos en la región. Esto es una tabla además en escala logarítmica, entonces aquí estamos hablando de 10.000 millones de dólares por cada una en este periodo de tiempo. Y podemos ver que en la medida en que vamos un poquito hacia la izquierda, empezamos a ver muchísimas organizaciones internacionales que también empiezan a recibir muchísimos fondos y entre más vamos abajo, pues tenemos agrupadas a las locales. Esto se puede explicar de muchas maneras distintas. Primero hay una razón obvia y es que igual las organizaciones locales, su capacidad para ejecutar recursos es muchísimo más limitada en el sentido en que también están. Mientras que las internacionales están operando a nivel multipaís, pues las nacionales no tienen esa escala. Pero igual sorprende ver que la gran mayoría de las locales igual están bastante abajo, teniendo en cuenta que igual esto es una tabla que, como les digo, está en escala logarítmica. Y adicionalmente, lo que creo que tampoco debería sorprendernos es que la mayoría de los fondos que reciben las organizaciones locales generalmente pasa primero a través de las ONGs internacionales o de las agencias multilaterales. Y en ese sentido, creemos que la apuesta por la localización a lo largo de estos 10 años en América Latina aún no ha logrado materializarse como se esperaba en un principio, al menos en términos de financiamiento, que es lo que este estudio mira. Mm, pasando ahora a lo que piensan las organizaciones ante este escenario. eh, Aquí les comparto como dos tablas principales del estudio sobre las reflexiones de estas distintas organizaciones en la encuesta y los impactos que han sufrido, especialmente en el periodo de los últimos 5 años en materia de recortes. Y aquí pueden ver en la tabla de la izquierda, la pregunta es cómo ha variado el financiamiento internacional recibido por su organización en los últimos 5 años. Am, y digamos que el primer hallazgo es que la gran mayoría de las organizaciones, en todos los tipos de organizaciones, agencias de Naciones Unidas, ONG local, ONG nacional, perdón, aquí hay, sí, ONGs locales, ONGs nacionales y ONGs internacionales. En todos los casos, la gran mayoría de las organizaciones reportaron que reciben menos fondos de los que recibían hace 5 años. Entonces, como pueden ver en esta tabla me recuerda un poquito a la serpiente de El Principito, porque si le agregamos 2026 empieza a bajarse también. Entonces podemos ver que versus 5 años, la gran mayoría de las organizaciones se encuentran en un punto de significativamente menos recursos que hace 5 años, como pueden ver en esta tablita amarilla. Me desconcentré un poco porque vi las risas de las personas reaccionando al comentario de la serpiente, perdón. Eh, como pueden ver también, si no ha sido significativamente, una buena parte también de las organizaciones se reportan que sus recursos han disminuido ligeramente y son muy escasas las que han aumentado significativamente o han aumentado ligeramente. Aquí encontramos cierta disparidad también igual entre los actores en las proporciones. Digamos que las tendencias son compartidas, pero las proporciones son distintas. Y sí nos pareció interesante ver que las agencias de Naciones Unidas han sido, en comparativa con los otros actores, quienes más registran haber perdido fondos en los últimos 5 años. Esto fue digamos, un hallazgo que nos pareció interesante y lo que logramos explorar en las entrevistas más a fondo es que igual las ONGs internacionales han estado en mejor capacidad de diversificar sus fuentes de financiamiento, porque igual digamos que no dependen de presupuestos que generalmente no se definen en la región, sino que igual aquí mismo las oficinas nacionales de las ONGs internacionales pueden encontrar ciertos fuentes de financiamiento alternativas y eso a su vez termina regándose por implementación indirecta a las ONGs locales y a las ONGs nacionales. Entonces, en ese sentido encontramos como un grado interesante más alto de resiliencia ante este panorama para las ONGs que para las agencias de Naciones Unidas. Mm, y por el otro lado, en la tabla de la derecha pueden ver cuáles han sido los principales impactos
que han tenido las distintas organizaciones. En el estudio, cuando acceden a revisarlo en línea, esta tabla se puede ver en un poco más de detalle y ver cuál ha sido el impacto también diferenciado por tipo de actor. Pero en términos generales, la tendencia ha sido muy, muy similar. Digamos que el principal impacto identificado por las organizaciones es que han tenido que cerrar a programas o actividades, seguido por reducción de personal y reducción de cobertura geográfica. Entonces, sí, digamos que en términos generales los principales impactos que nos compartían las organizaciones es que nos decían, tuvimos que cerrar completamente un programa que teníamos de atención a violencia de género. Entonces, en el caso de las locales, pues el programa dejaba de existir, y en el caso de las internacionales, en algunos países ese programa salía y en otros donde lograban encontrar fuentes de financiamiento lo mantenían. Principalmente, y esto también lo hablamos bastante con las organizaciones locales, los principales programas golpeados fueron justamente los de violencia de género, pero también muchísimo, muchísimo en el ámbito de la protección. Y esto fue resultado un poco como de las decisiones que se tomaron el año pasado en Estados Unidos frente a qué fondos y a qué programas cortar de raíz, mientras que algunas otras lograron mantenerse un poco más. La reducción del personal ha golpeado principalmente a las ONGs internacionales y esto es interesante de tener en cuenta porque en las ONGs locales no se dio tan fuerte una reducción de personal. ¿Por qué? Porque muchos igual siguieron trabajando de manera voluntaria. Y esto también es un hallazgo interesante sobre ah, la resiliencia, pero a la vez también las dificultades que pueden tener las organizaciones locales, que en muchos casos dependen de personal voluntario, que es imposible en las circunstancias del año pasado poder darles esa remuneración, pero que a pesar de la falta de remuneración, igual siguieron vinculados a la ONG, trabajando para ella de manera voluntaria, mientras que para las ONG internacionales, que dependen en ocasiones más de personal expatriado o de personal contratado, el golpe de la pérdida de recursos en materia de lograr mantener a su planta fue muchísimo, muchísimo más fuerte. Mm, Ahora pasaría a contarles un poco las estrategias a corto plazo, que han tomado estas distintas organizaciones para adaptarse a este escenario. Entonces aquí en la tabla de la izquierda pueden ver que las tendencias varían un poquito dependiendo del tipo de actor. No sé, por ejemplo, las ONGs nacionales han apostado más por diversificar las fuentes o por reconfigurar los modelos operativos, mientras que quizás esto varía dependiendo del tipo de actor. Em, Sin embargo, digamos que hay como cuatro grandes tendencias generales. La primera de ellas es que la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento ha sido generalizada, muchísima apuesta por el sector privado, o por distintos donantes institucionales con quienes las organizaciones no habían trabajado antes. Pero en esta tarea de diversificar las fuentes, también hemos visto cómo ha aumentado una brecha importante donde las organizaciones un poquito más grandes, especialmente las ONGs internacionales, han estado en muchísima mayor capacidad de recolectar fondos de nuevos donantes. Y en ese sentido, toda la crisis de financiamiento generada el año pasado también ha planteado preguntas incómodas y retos importantes en materia de localización, porque tocaría entonces enfocarnos en hacer un esfuerzo extra por ver cómo crear un entorno que facilite que los actores locales también puedan acceder a círculos donde puedan encontrar nuevas fuentes de financiación también de manera independiente. A su vez, la reducción de fondos está llevando principalmente a que, como les mostré anteriormente, una forma de adaptación principal sea cerrar oficinas, focalizar intervenciones de emergencia y priorizar criterios operativos y de costos. Esto en algunos casos ha dejado zonas con mayores necesidades completamente desatendidas. Entonces, también encontrarán un poquito más de detalles sobre este punto en el estudio, pero lo que logramos observar es que los impactos
los cierres de las oficinas en muchos países o en muchas localidades aún sigue siendo bastante difícil de calcular. Y creemos que falta hacer una apuesta un poquito más determinante por medir este impacto. Am, pero sí, digamos que en las distintas conversaciones que tuvimos con las personas entrevistadas, registramos distintos lugares donde pasaron de haber 7 actores distintos a cero, en algunas regiones de Colombia, por ejemplo. Entonces, esto se trató de hacer bajo criterios objetivos. Hubo un esfuerzo importante de las organizaciones de toda la región por hacer un ejercicio serio y juicioso de priorización. Am, Sin embargo, esto ha resultado en que se han cortado distintos procesos de tajo y eso ha sido un impacto importante. A su vez, ha habido una apuesta importante por fortalecer las alianzas territoriales. Claro, entonces quizás pasamos de escenarios donde había 7 actores y ahora cero, pero también en esos escenarios donde había 7 actores involucrados de manera directa, y pasó a haber cuatro, pasó a haber tres, identificamos un trabajo muchísimo más mancomunado y un esfuerzo como más de red por sacar adelante las distintas iniciativas que aún tenían financiamiento. Entonces, de alguna manera, esta crisis de financiamiento también nos ha obligado a trabajar mucho más de manera conjunta y las organizaciones que entrevistamos y que encuestamos se mostraron en capacidad y con la voluntad de tomárselo en serio. Y en ese sentido, esto también genera algunas reflexiones frente a los distintos mecanismos de coordinación que tenemos puestos en marcha en la región y bueno, y sobre eso también podrán encontrar un poquito más de detalles en el estudio. Am, y bueno, como les decía también arriba, hay una apuesta por buscar más financiamiento del sector privado, pero esto no ha logrado capitalizarse de una manera en la que quizás en otras regiones sí se está logrando. El sector privado en América Latina sigue siendo un recurso al cual no siempre hemos sabido encajar bien. Hay bastantes esfuerzos que van en la dirección correcta, pero creemos que también sigue siendo un ámbito en el cual falta muchísimo desarrollo. Y ya para acabar, que creo que ya me quedan poquitos minutos, quiero compartirles un poco como tres de las recomendaciones del estudio que me parece importante de traer aquí a colación. Estas recomendaciones fueron dirigidas principalmente a la cooperación española, que son quienes nos financiaron este estudio. Y en ese sentido, la tabla de la izquierda muestra, según las organizaciones encuestadas, dónde la cooperación española o la cooperación europea en general puede encajar más. Mm, y los tres elementos principales son financiamiento flexible y plurianual, enlace entre acción humanitaria y desarrollo, y bueno, y nosotros le metemos la paz, entonces estamos hablando un poco de triple nexo, como también mencionaba Emanuel, y también una apuesta importante por la localización. Entonces, empezando con el financiamiento plurianual. Algo que notamos es que las organizaciones que tenían fondos de carácter plurianual a 2, 3 años tuvieron muchísima mayor capacidad de adaptación a esta crisis. Y en ese sentido demuestra que la apuesta por este tipo de financiamiento y este tipo de herramientas merece la pena sostenerse y en ese sentido también merece la pena apostar por distintos fondos mancomunados, como ha sido, digamos, la apuesta también que se ha hecho en la región, particularmente en Colombia, en Haití, y creemos que esta es una apuesta que merece la pena, con la que merece la pena seguir avanzando. Por otro lado, y esto es algo que también desde la que hemos mirado mucho, y es cómo implementar el enfoque de triple nexo. Creemos que esta crisis, y esto también lo surgió bastante durante las entrevistas y durante la encuesta, esta crisis, mm, y perdón lo cliché, pero es una oportunidad para efectivamente reforzar la apuesta por un trabajo mancomunado, no solamente entre actores humanitarios, sino empezar a trabajar de manera muchísimo más coordinada con actores de paz, con actores de desarrollo. Esto no solamente representa diversificar fuentes y tipos de financiamiento, sino también mejorar la eficiencia y especialmente la sostenibilidad. Como les mostré al principio y como ustedes saben mejor que yo, la mayoría de las crisis que enfrentamos actualmente en esta región eh, tienen un fuerte componente de desarrollo.
Y en ese sentido, la apuesta por soluciones sostenibles tiene que ser muchísimo mayor en este escenario. Y creemos que hay bastante espacio en la región para avanzar en ello. Y en la medida en que contamos con un mayor grado de legitimidad de los gobiernos de la región, algo que escasea en otras regiones del mundo con altas necesidades humanitarias, y esto nos permite trabajar también de la mano de actores locales e institucionales, y en ese sentido merece la pena apostar para, y lo conecto un poco al tercer punto, apostar para reforzar el rol tanto de estados como de actores locales, ya sea ONGs o incluso sector privado, en la respuesta. Entonces creemos que cualquier apuesta que se haga desde la cooperación española, desde la cooperación europea, que ayude a robustecer el rol que los locales están jugando en este momento, ayudará a que encontremos soluciones más sostenibles para enfrentarnos a este panorama. Creo que concluyo ya, porque creo que las otras panelistas sin duda tienen cosas mucho más interesantes que yo, al ser quienes actúan directamente en la respuesta. Y aquí pueden encontrar el enlace y el QR del estudio para ver más detalles. Perfecto, muchas gracias Andrés por esta presentación. Me quedo con estas últimas recomendaciones y contarles que justamente bajo esta tercera recomendación es que centramos también este evento Innóvalo y es la apuesta a la localización y soluciones justamente más sostenibles involucrando a las organizaciones locales pues en este contexto y en esta crisis que también estamos atravesando. Así que, bueno, con estas palabras le voy a dar paso a nuestras panelistas invitadas. La primera que tenemos en nuestro espacio es Lucía Prieto. Lucía es directora de Acción Humanitaria para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde 2024. Es licenciada en en Derecho con especialización en Derechos Humanos. Cuenta con más de 20 años de experiencia en acción humanitaria, derechos humanos y cooperación al desarrollo. Ha trabajado en organizaciones como la Cruz Roja Internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Comisión Europea y Acción contra el Hambre. También tiene una trayectoria enfocada en liderazgo de políticas y programas humanitarios a nivel internacional. Así que bienvenida, Lucía, a este espacio. Es un gusto tenerte. También contamos con Cristina García. Cristina es directora regional para América Latina y el Caribe para Save the Children y hace parte del comité directivo de la coalición LAC-RMD. Es profesional en acción humanitaria y cuenta con más de 20 años de experiencia en América, África y Asia. Es experta en programas en sectores como protección, BBG y niñez, derechos humanos, género y gobernanza y construcción de paz. También cuenta con una amplia experiencia en ONGs internacionales, agencias de Naciones Unidas, donantes, consultoras y ha liderado proyectos en todo su ciclo. Formación en derechos humanos, cuenta con una especialización en derecho internacional para refugiados y pues cuenta con fuertes habilidades de liderazgo y trabaja en entornos multiculturales. Así que bienvenida, Cristina. Y cerramos con el panel con Joana Durán, quien es directora de la Fundación Mujer y Futuro desde hace 10 años. Lidera esta organización que cuenta con más de 35 años de experiencia en defensa de derechos de las mujeres en el nororiente colombiano. Es representante de la Comisión de Incidencia de la Red de Localización de Miembros NIAR en Colombia. Se enfoca en visibilizar las violencias de género en ámbitos cotidianos y públicos, aborda la feminización del trabajo del cuidado no remunerado y las inequidades que cimenta especialmente los contextos rurales comunitarios y promueve la incidencia institucional y la justicia de género buscando un enfoque que garantice efectivamente los derechos de las mujeres. Así que bienvenidas Lucía, Cristina y Joana a este panel y quisiera abrir el espacio con una primera pregunta y es sobre el contexto en crisis prolongadas. Vemos que en América Latina y el Caribe enfrentamos crisis prolongadas y múltiples demandas globales, como ya
Andrés lo mencionó, siendo América Latina y el Caribe la menos financiada a nivel global. En este sentido, ¿cómo podemos mantener la atención y el compromiso de la comunidad internacional hacia estas necesidades humanitarias en la región? ¿Y qué tipos de narrativas creen ustedes que son fuertes para mostrar las evidencias y que sea más efectivo y más atractivo el financiamiento en la región? Entonces, te abro el micrófono, Lucía, para que nos puedas contar acerca de cómo ves tú el hecho de mantener el compromiso y la atención de los donantes a nivel global frente a esta región, América Latina y el Caribe. Que estás en mute, Lucía. Gracias, Sitón. Y gracias, decía, por invitarme a participar en este panel que me parece fundamental. Creo que mantener la atención y el compromiso de la comunidad internacional en la región es un reto porque al final no es en el contexto en el que estamos ahora, de necesidad de priorización y de medio de la transformación del sistema humanitario, que nos obliga a algo que no queremos nadie, de los que estamos aquí reunidos, y en general diría que nadie en el sector, que es hacer una priorización salvaje. La región, lo explicaba antes Andrés, ha visto un impacto pues desproporcionado, ¿no? Y creo que es un reto, es algo que se va a quedar. Para mí un argumento es el de la necesidad de visibilizar esta región también como una clave para la estabilidad global, ¿no? Al final hay muchas de las tendencias que vemos en la región, pues la migración, las crecientes bolsas de fragilidad, el impacto de las crisis climáticas, que van a seguir siendo una tendencia y que de hecho también se ven en otras partes del mundo, quizá con más violencia, pero aquí tenemos la oportunidad de atajarlo porque hay capacidad en la región. Hay organizaciones locales con muchísima capacidad, hay instituciones, bueno, salvando quizá algunos países, pero pienso sobre todo en Haití, pero, pero hay capacidad en las instituciones, ¿no? Entonces creo que hay una oportunidad y para mí esa es una manera, ¿no? Y hay que, creo que eso es una manera de mantener la visibilidad. Para eso creo que la evidencia y los datos son fundamentales. Desafortunadamente no he podido participar en la sesión anterior, pero creo que tenía mucho y muy relevante, cosas muy relevantes que decir en torno a esto, y a lo mejor también pensar en la manera de hacerlo de manera diferente, ¿no? Es muy caro, a un ponente que sí escuché mencionaba esto, el levantamiento de datos es muy caro, pero a día de hoy yo creo que podemos tener herramientas que sean más ágiles, basadas en soluciones que no siempre tengan que venir por pues el levantamiento por parte de un organismo de Naciones Unidas o de una ONG internacional, sino combinar un poco todas esas fuentes de datos. Y a lo mejor también, aparte de las consideraciones éticas que tiene lo que decía, ¿no? La posibilidad o sea, de invertir ahora para salvar vidas, si no invertimos ahora y si no intervenimos para prevenir o incluso para atender a personas que pueden no estar en el umbral más alto de necesidades, estamos ahorrando dinero. Es algo que es un poco el argumento que utilizan mucho los actores de acción anticipatoria y de reducción de riesgos de desastres, pero creo que en una región como América Latina es cada vez más importante. Y lo dejaría aquí, perdón. Vale, gracias Lucía por esto y pues básicamente también retomamos este tema de traer maneras innovadoras para que hayan respuestas más efectivas. Y bueno, bajo ese contexto, Cristina, ¿cómo ves tú desde el punto de vista de Save the Children y desde la coalición LAC-RMD estas maneras de mantener la atención y el compromiso de la comunidad humanitaria internacional para justamente responder a estas emergencias y responder a estas crisis que atravesamos en la región? Bueno, muchas gracias y buenos días y buenas tardes y gracias por invitarme a este panel, Sinton. Y gracias, Andrés, ha sido muy interesante la presentación de los resultados del estudio. Y hola, Lucía y Johanna, un placer compartir panel con vosotras. Bueno, un poquito complementando lo que decía Lucía, ¿no? Creo que está claro que América Latina y el Caribe no es una región a falta de crisis, sino es una región insuficientemente visibilizada, ¿no?
Estamos hablando de crisis complejas y prolongadas y donde se combinan violencia, desplazamiento, desastres climáticos y ahora, pues en los últimos 2 años, sobre todo, políticas migratorias cada vez más restrictivas, ¿no? El problema es que muchas de estas crisis no encajan necesariamente bien en los marcos humanitarios tradicionales. Andrés ha mencionado también en su presentación la fatiga de los donantes en el apoyo a estas crisis prolongadas, ¿no? Cómo hacemos que la narrativa de estas crisis urbanas de movilidad y de violencia encajen dentro o compitan dentro de esta narrativa de marcos humanitarios globales. Y esto hace que, pues, que la región tenga una brecha importante, ¿no? De datos y evidencia que soporten estas narrativas que también Lucía estaba comentando. Y claro, aquí nos enfrentamos con un círculo vicioso un poco peligroso y es que lo que no se mide no se prioriza y lo que no se prioriza pues no se financia. Algunas recomendaciones de cómo poder mantener la atención y el compromiso internacional en esta región, además de las que ha comentado Lucía, pues primero sería pasar de narrativas fragmentadas a una visión más regional y transfronteriza, ¿no? Las crisis de América Latina, y esto encaja un poquito con lo que decía Lucía de la estabilidad global, las crisis en la región están interconectadas y requieren unas respuestas también conectadas. Lo segundo sería insistir en algo que a veces todavía no comunicamos del todo bien y es que invertir en prevención y respuesta temprana en esta región especialmente es altamente costo efectivo. Si no actuamos a tiempo, las crisis se agravan y la respuesta acaba siendo mucho más costosa, tanto en términos económicos como humanos. Tercero, yo diría que es importante cuestionar ciertas percepciones que hay con esta región, ¿no? El hecho de que muchos países sean de renta media no significa que no haya vulnerabilidades profundas. Es la famosa trampa de los países de renta media en América Latina y el Caribe, ¿no? De hecho, en temas como protección, violencia o niñez en movilidad, esas brechas son enormes. América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo, con crisis de protección y violencia muy profundas y prolongadas. Y por último, yo diría que necesitamos invertir mucho más en datos que sean comparables, simples y accionables. Y cuando digo simples, también me refiero un poco a lo que comentaba Lucía, que sean menos costosos, ¿no? Incluso en contextos que no están siendo priorizados por esta hiperpriorización. Y ahí, pues basar las respuestas no solo en datos, sino también complementar esa evidencia con voces locales, que son las que realmente mejor pueden visibilizar las brechas que hay en el terreno. Y por último, yo diría que además de la narrativa de la estabilidad global que mencionaba Lucía, también complementarlo con las oportunidades que hay en esta región, ¿no? De pilotar y ejemplizar algunas de las respuestas que luego pueden escalarse a nivel global. Lo dejo ahí de momento y over to you, Sinton. Listo, muchas gracias Cristina y creo que en América Latina y el Caribe justamente hemos sido una de las regiones donde se han piloteado muchas iniciativas y que han servido también de inspiración para replicar en otras regiones, así que esta es la línea también que quisiéramos mantener. Pues Joana, y te paso la palabra para que nos cuentes un poco desde la perspectiva de las organizaciones locales respondiendo a estas emergencias. ¿Cómo ves tú que debemos también justamente mantener estas narrativas y seguir posicionando a América Latina y el Caribe para que sea atractivo en términos de financiación para los donantes? ¿Cómo nos mantenemos todavía en el radar para recibir esta financiación y que pueda ser eficiente? Joana. Muchas gracias, Ito. Gracias, bueno, pues por la invitación primero. Es muy importante para nosotros tener la oportunidad en estos espacios de poder compartir todas estas reflexiones también desde cómo las sentimos en el territorio, quienes estamos atendiendo directamente a las personas en esas interacciones. Yo creo y coincido con Lucía y con Cristina que seguimos repitiendo que América Latina no asiste a crisis que son estructurales. Para organizaciones como la nuestra, que ha hecho desarrollo y que ha hecho respuesta humanitaria, lo que vemos en este momento y en este tiempo es que esas mismas crisis que se han venido
paliando desde hace años, sencillamente lo que están es viviéndose de una manera más compleja en el territorio. Hablábamos de conflicto armado, pero hoy lo que vemos es cómo se sobreponen a estas situaciones otras dinámicas como la movilidad humana, el crimen organizado, como el control del territorio. Y es importante que en esta narrativa, por ejemplo, ya fue socializado el documento de necesidades, del Plan de Necesidades 2026, y lo que vemos nuevamente no son crisis nuevas, vemos crisis estructurales que se vienen sustentando desde hace tiempo y que persisten inclusive en los mismos territorios, en el Pacífico, en las zonas de frontera, en el Chocó, en el Catatumbo. Y nosotras como organizaciones locales, en esta urgencia y en esta pertinencia por diseñar respuestas y estar ahí en el territorio, pues entonces leemos contradicciones, ¿sí? De un sistema humanitario pues, que reconoce que hay necesidades que aumentan. Este documento nos muestra que ya hay 7 millones de personas con necesidades sostenidas, pero que al mismo tiempo nosotras en nuestros escenarios y en el día a día vemos cómo se reduce la capacidad para responder y pues cómo también se deja de priorizar en la población. Entonces, leemos nosotros como organizaciones locales que esta no es una reducción de necesidades, sino que estamos asistiendo a una pérdida también de mirada política frente a estas prioridades. Yo creo que en ese sentido es que es importante, y ya lo mencionaron también acá y Andrés, hay que generar cambios en esa narrativa. Tenemos que empezar a dejar de presentar a la comprensión de otros que las emergencias son puntuales y dejarlas de posicionar como crisis que son aisladas y que son crisis estructurales interconectadas. Entonces, como organizaciones territoriales, ¿qué efectos podríamos tener también cuando se hace una lectura que no sea aislada? Pues también se abren posibilidades de conectar ventanas de financiamiento que nos permitan poder sostener respuestas en el territorio. No todas las organizaciones territoriales y locales tienen una capacidad estructurada para hacer respuestas de emergencia, pero sí tienen un conocimiento profundo de las problemáticas en el territorio con el que pueden implementar procesos también de transformación de estas realidades en el territorio. Entonces, yo creo que poder no fragmentar el financiamiento tan tajantemente en humanitario y en el desarrollo para las organizaciones locales, yo creo que es una oportunidad también de vivir y de confrontar como estos efectos del retiro de la cooperación o del financiamiento que amenaza también la sostenibilidad de las organizaciones. Y son también reflexiones en las que se llegan en espacios como la Red NIA, cuando se juntan las organizaciones territoriales y reafirman y reiteran la importancia de que las decisiones de cómo intervenir el territorio se tiene que construir desde los territorios, desde los actores locales, porque eso es lo que permite comprender la complejidad real ante las crisis. Vale, muchas gracias, Joana. Y bueno, justamente tomando este tema que tú estás mencionando sobre la priorización que ocurre en los territorios, en estos planes de respuesta y en torno también a buscar financiación, nos han pedido y muchas de las organizaciones hemos estado involucradas en este contexto del Humanitarian Reset y justamente la hiperpriorización. Y abro contigo, Joana, para poder hilar lo que has venido mencionando. En este contexto de hiperpriorización y de Humanitarian Reset, ¿cómo se está definiendo esa priorización en la práctica? ¿Cómo ves tú que se está definiendo esa hiperpriorización
y qué implicaciones operativas y técnicas tiene en la toma de decisiones y en la respuesta, y cómo lo viven también las organizaciones esta hiperpriorización. Bueno, pues claro, cuando nosotros vamos entendiendo esta lógica donde no se reducen las necesidades, pero sí se reduce las capacidades para responderlas, nosotros en esta reconfiguración estamos entendiendo es que, y sintiendo como actores local, es restricciones para actuar, porque estamos priorizando más con menos recursos. Y esto representa sobrecargas para las organizaciones y además en contextos más complejos. Y eso como ustedes lo dicen, tienen implicaciones, ¿sí? Y implicaciones que son éticas, porque estamos definiendo al mismo tiempo quién accede y quién no, quién se queda por fuera de este sistema que identifica las necesidades, pero que al mismo tiempo nos interpela, nos hace interpelarnos y se confronta a desfinanciamientos. Entonces, entendemos perfectamente este contexto geopolítico y que bien lo presenta Andrés en el estudio, que se empiezan a aplicar entonces como criterios de eficiencia, ¿sí? ¿Cómo hacemos para hacer más eficiente ese presupuesto y poder también estar en el territorio? Pero muchas veces esa lógica, si se reduce solo a una a una, hacia una lectura de costo-beneficio, se quedan los territorios por fuera. Y es eso lo complicado de entender. Y nosotras desde los territorios sabemos dónde están los problemas y sabemos que de quienes se quedan por fuera son las zonas rurales, son las zonas a las que es más difícil acceder porque es más costoso llegar, y esto ya entonces evidencia una clara brecha y desigualdad en cómo se distribuye el recurso y la respuesta en los territorios en crisis. Y además, también yo siento que estas implicaciones tienen también a veces dos niveles, no solamente en lo que tiene que ver con las personas que viven las crisis y las emergencias, sino también en cómo se están reconfigurando estas reglas en el reset. Cuando cada vez que estamos asistiendo a estos espacios para poder acceder a posibilidades de financiamiento y de sostenibilidad de estas respuestas que son necesarias, estamos viendo que empiezan a emerger figuras importantes para poder hacer el uso de estos recursos, y aparecen todas estas figuras de consorcio, o sea, se empiezan a fortalecer estas figuras de consorcio donde los actores internacionales con los actores locales pues hacen, es importante, ¿sí? Que estrechen este trabajo de alianza, y eso de, para nosotras pues es positivo porque se muestra una disposición y una disponibilidad a fortalecer una relación de articulación. Pero, ¿qué pasa realmente en la práctica? Y lo hemos vivido nosotras y lo han vivido otras organizaciones locales. No dejamos de estar en un escenario tratando de demostrar las capacidades que tenemos para poder estar ahí, para poder competir y para poder ser elegidas al lado de otras organizaciones. Y cuando podemos estar en esos espacios, sucede entonces que cuando se conocen las condiciones operativas que está sucediendo en este momento con esta nueva posibilidad de ejecutar recursos de Estados Unidos, las condiciones operativas son muy exigentes. Implementar y ejecutar presupuestos importantes en menos de 6 meses, sin posibilidades de adenda de tiempo. Entonces, ¿quiénes pueden hacer estas ejecuciones? Pues organizaciones con músculos y gestión administrativa fortalecida. Entonces,
eso ya se convierte en una barrera para que las organizaciones, muchas organizaciones que no tienen esta fortaleza, puedan entrar a ese juego a poder cumplir con esos requerimientos. Entonces, aparece esta importante promoción de la localización, pero también nos seguimos moviendo en estructuras donde el poder todavía no se redistribuye completamente. Entonces, ¿eso qué hace? Pues de alguna manera sigue alimentando estas relaciones de dependencia, donde difícilmente las organizaciones locales podemos responder de una manera autónoma y muchas veces y lo vemos en los espacios en las distintas expresiones organizativas de localización, las, las organizaciones estamos convencidas de que necesitamos dar esa respuesta porque lo hemos sabido hacer y lo hemos hecho también bien, porque las organizaciones locales saben hacer el trabajo desde el conocimiento que tienen. Y esa urgencia muchas veces ante estas restricciones han hecho que las organizaciones tengan que aceptar condiciones que pueden amenazar también dimensiones sociolaborales de las mismas organizaciones. Eh, Condiciones laborales que no dignifican el trabajo de los actores locales o recursos que no permiten instalar capacidades en las organizaciones locales para cuando hay estos retiros y poder tener otros elementos de poder seguir sosteniéndose en la respuesta. Entonces, en ese nivel, hablar de localización, hablar de reset, hablar de reconfiguración, desde un punto de vista de la localización es muy importante también trabajar esas reglas, hacer cambio en esas reglas para que las organizaciones podamos participar en unas condiciones pues también más horizontales desde el reconocimiento, desde el empoderamiento que las organizaciones locales necesitamos en este diseño de propuestas también para que sean más justas. Y por ende, si las reglas cambian también, las organizaciones podemos incidir también en la toma de decisiones. Listo. Muchas gracias, Joana. Gracias, Joana. Y bueno, pasando a Cristina, ¿cómo ves tú esta reconfiguración en torno al Humanitarian Reset? ¿Coincides con lo que ha mencionado Joana? ¿Cómo se está redefiniendo esa priorización? ¿Cómo lo ven ustedes desde Save the Children? ¿Y qué consideraciones éticas y operativas ven en la toma de decisiones para atender a las personas con mayores necesidades? Gracias. Sí, coincido mucho con las apreciaciones que ha compartido Johanna, ¿no? O sea, desde las ONGs internacionales entendemos perfectamente el objetivo del llamado reset humanitario. En un contexto de financiación, menos financiación, necesitamos mejorar la eficiencia y asegurar que la asistencia llegue a quien lo más lo necesita. Sin embargo, en algunos contextos el reset está teniendo pues, efectos no intencionados y uno de los más claros es la despriorización de crisis que son menos visibles pero no necesariamente menos graves. En la región de América Latina pues, estamos viendo como países como Honduras, Guatemala o Ecuador hay una reducción progresiva del monitoreo de la presencia y de la capacidad de anticipación, lo que genera un riesgo importante y este círculo peligroso de menos datos, menos visibilidad, menos financiación y a su vez genera que tengamos menos datos para visibilizar las crisis. Pero más allá de estos retos operativos, que creo que son importantes, yo coincido con Johanna en que hay también una cuestión ética de fondo, ¿no? Cómo se están priorizando las crisis y con qué información se están priorizando estas crisis, ¿no? Porque el riesgo que estamos viendo y que ya lo estamos observando es que poblaciones enteras se queden fuera de la respuesta, no porque alguien haya decidido explícitamente excluirlas, sino porque simplemente no son lo suficientemente visibles, ¿no? Y además, también, y sobre todo en esta región que se ha visto muy impactada tanto por los recortes que ha presentado Andrés como por cambios en el reset humanitario, estamos viendo cada vez respuestas más fragmentadas, menos espacios de coordinación efectiva y una menor participación de la sociedad civil que comentaba Johanna, no solamente la local, sino también la internacional en ciertas tomas de decisiones, ¿no?
Entonces, bueno, quizás el mensaje yo que quería transmitir aquí es que cuando hay un contexto de reducción de recursos, además estamos enfocándolo con una transferencia de la responsabilidad de la respuesta a actores locales, pero no como resultado de una transición planificada hacia la localización, que también es parte de lo que nos compartía Johanna, sino que en muchos casos lo que estamos haciendo es transferencia de responsabilidades sin necesariamente transferencia de esos recursos en igualdad de necesidades en las crisis. Es decir, la localización no es por diseño o por creencia, sino por necesidad a falta de recursos, lo que conlleva un claro riesgo de retroceso en todos los avances que se habían logrado en inclusión y localización en los últimos años. Y ya para cerrar, pues creo que aquí lo importante y el desafío no es solo qué priorizar, sino cómo se están tomando estas decisiones. Es decir, con qué evidencia, con qué participación y con qué capacidad de revisar estas decisiones en el tiempo. Gracias. Listo, perfecto. Muchas gracias, Cristina, por esas reflexiones. Estamos en la misma línea que sin datos y sin información, pues la priorización no es la más efectiva. Entonces también trabajamos para que esta evidencia pues ayude a la toma de decisiones. Así que en ese contexto, Lucía, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves que este llamado reset humanitario y la hiperpriorización en la región ha estado afectando y qué implicaciones éticas y operativas ves en la toma de decisiones y cómo lo ven ustedes desde la ESID que se está redefiniendo esta priorización? Gracias. Bueno, en general, muy de acuerdo con los comentarios de Cristina y de Joana. Creo efectivamente que hay consideraciones éticas muy importantes que ya venía comentándolas desde el primer momento y también el impacto desmesurado que ha habido en la región y dentro de la región, dentro de en los actores locales, en su capacidad de respuesta, aunque precisamente por la reducción de costes y en algunos casos de la presencia de organismos, pues son las únicas presentes y se quedan con la responsabilidad, ¿no? Es un caso que han venido poniendo en manifiesto en otros foros sociedades nacionales de la Cruz Roja, por ejemplo. A lo comentado por Cristina y Joana, añadiría también el impacto que hay en la retirada en ciertos sectores. Aunque bueno, hemos visto la entrada de la financiación de Estados Unidos, a la que obviamente damos la bienvenida y era un clamor, ¿no? Que debía volver a contribuir a una región tan clave para este continente, pero también en general, como mencionaba, para la estabilidad global. Esta financiación plantea también algunos cuestionamientos operativos y, de nuevo, éticos, ¿no? La necesidad, como mencionaba antes Joana, de responder tan rápidamente en contextos donde el problema fundamental en muchas de las crisis de la región son crisis de protección. Entonces, casa mal con la necesidad de responder de manera muy rápida y en un plazo muy limitado de tiempo. Esta sería la primera observación que tendría. Y luego el hecho de que en algunos de los países donde se ha vuelto a incluir, mencionabas ahora, Cristina, el caso de Centroamérica, que vuelven, aunque no estaban incluidos en el panorama humanitario mundial, sí tendrán un cierto nivel de respuesta. Vemos que hay unos ciertos sectores que no están incluidos, ¿no? Como por ejemplo la educación, que nos parece fundamental. Sin inversión en educación en emergencias o educación en general en contextos humanitarios, se hace difícil asegurar que ciertas poblaciones, las poblaciones afectadas, no vayan a caer en el círculo vicioso de la necesidad y poca capacidad de resiliencia y, por lo tanto, poco elegibles para otro tipo de intervenciones o para estrategias de graduación, ¿no? de la pobreza o en general de ser elegibles para otro tipo de intervenciones más de tipo de resiliencia. No solo la educación en emergencia, sino también las limitaciones que hay en relación con la financiación a la salud sexual y reproductiva, cuando en algunos de los casos, pues los casos de crimen organizado o cuestiones de tráfico, etcétera, relacionadas en ocasiones con la migración, tienen un impacto desmesurado en las niñas y las mujeres y las niñas. Voilà, diría esto. Y el impacto que está teniendo también
pues a día de hoy, Andrés en el informe mencionaba que todavía ciertas organizaciones locales, a través del trabajo con voluntarios, han conseguido asegurar la respuesta, pero de alguna manera estamos desmantelando las capacidades de algo que es fundamental no solo en América Latina, sino en otros contextos también, que es la acción liderada localmente, ¿no? Entonces, cómo esto está, digamos, perjudicando una acción humanitaria en el futuro en la región o simplemente en el desarrollo en la región. Gracias. Listo. Muchas gracias, Lucía, Joana y Cristina, por su participación. Ya me indican que es tiempo de pasar a las preguntas del público. Recibimos un par de preguntas del público, más específicamente para Andrés, dada su presentación. Así que, Andrés, básicamente las preguntas que nos han llegado es en torno a datos cuantitativos sobre el efecto en cascada de los recortes de agencias de Naciones Unidas y sus implementadores locales, ONGs locales e internacionales, y tenemos algunos datos que nos muestren, sí, básicamente si han tenido efectos estos recortes directamente de las agencias de Estados Unidos y cómo se derivan a organizaciones locales e internacionales. Esa es la primera pregunta. Las otras dos preguntas están más relacionadas con datos desagregados en torno a ONGs locales. Si tenemos algunos nombres de ONGs, aunque seguramente en el reporte aparecerán, que han sido más y menos afectadas. Y si puedes mencionar las cuatro agencias de Naciones Unidas que se vieron mayormente afectadas. Y por último, si hay información sobre impactos cuantitativos del número de empleos y trabajos perdidos por sector o por tipo de organización. Seguramente sí, son preguntas más cuantitativas que estarán en el reporte, pero te dejo contestar, Andrés. Gracias, Itong. Sí, bueno, yo creo que esas preguntas encapsulan bastante como el reto tan enorme que tuvo tanto el estudio, pero que hemos tenido, digamos, los actores que estamos en este sector de lograr entender el impacto. Y es que la verdad, cuando hicimos el estudio a mediados del año pasado, las fuentes de datos eran muy, muy, muy escasas. En su momento... Eso lo hablábamos tanto con OCHA como con ICBA, quienes estaban haciendo esfuerzos importantes para tratar de entender cómo ese primer impacto temprano de los recortes, y la conclusión era que los únicos datos con los que contábamos en este momento eran con la pequeña y humilde encuesta del IECA, porque mal que bien 150 personas no representan a un sector enorme en toda la región. Y es cierto que también tanto OSHA como ICBA hicieron unas encuestas que pueden dar un poquito de información adicional frente al impacto generalizado de los recortes, tanto en materia de empleos como de pérdida de financiamiento. Me parece importante resaltar que igual creo que pues una encuesta igual no logra capturar como todo el universo del impacto, entonces... Creo que tendremos que depender bastante más de como de la parte un poco cualitativa que de la cuantitativa en este caso para entender como las ramificaciones de este problema. Porque hasta la fecha no conozco ningún informe, reporte o fuente de datos que logre capturar de manera muchísimo más completa el universo completo y la medición completa del impacto en pérdidas de empleos y de recortes de fondos en todas las organizaciones. Algo importante es que tampoco creo que se pueda encontrar información directa sobre nombres específicos de ONGs, porque tanto la encuesta de ICBA como la de OCHA como la nuestra eran de carácter anónimo. Entonces no desagregamos para el nombre de los participantes de la encuesta. Entonces creo que ahí tampoco sabría mucho qué fuente utilizar para lograr ver nombres propios. Y la tercera que me hiciste, era recordar las cuatro agencias de Naciones Unidas que más habían recibido fondos en la última década, y que pasaban los 10.000 millones de dólares. Eran ah, ACNUR, OIM, UNICEF y ya se me escapó la otra. Ocha creo que era. Sí, tendría que reconfirmar para estar seguro de esta última. Pero sí, digamos que estas cuatro agencias han sido, digamos,
los grandes actores que han logrado recoger la gran mayoría de fondos humanitarios en la última década. No significa que lo implementen, por supuesto, porque muchos de estos fondos igual se canalizan a través tanto de ONGs internacionales, de ONGs locales o de los mismos gobiernos. Eso sí, rastrear siempre cómo baja de ese nivel a los otros es muchísimo más difícil. Y nuestro estudio no logró llegar hasta ese nivel de profundidad en detalle de una manera que nos sintiéramos capaces de compartir en el estudio. Pero bueno, sí, digamos que son estas cuatro. Listo, muchas gracias Andrés. Y bueno, ya para cerrar voy a hacer una última pregunta para cada una de las panelistas y es si pudieran dejarnos una recomendación concreta para transformar el sistema humanitario y sobre todo en términos de financiación para América Latina y el Caribe en estos próximos 5 años, ¿cuál sería? Si quieres, abrimos contigo, Lucía. Gracias, Itón. Me imagino que Joana hablará de la acción liderada localmente, entonces me voy a centrar en otra, pero para mí esa también es muy importante y creo que América Latina además reúne la experiencia, la capacidad y precedentes interesantes sobre los que construir. Creo que la financiación flexible, mencionaba Andrés en el informe y es algo que también nosotros hemos recibido a través de nuestros intercambios con otras organizaciones, como la financiación de calidad y flexible, plurianual, supone una diferencia a la hora de la gestión. Nosotros desde la ECID hemos hecho un esfuerzo y desde los últimos años ya el 30% de nuestra financiación humanitaria puede ser calificada de flexible, sea porque es plurianual o porque en torno al 30% ya es plurianual y en torno al 28-30% es también ligeramente marcada o no marcada. Entonces creo que eso es un elemento clave. Bueno, diría eso. Gracias, Lucía. Cristina, cuéntanos desde Save the Children cómo lo ven, cuál es la recomendación. Gracias. Bueno, varias recomendaciones. Una sería coordinación más efectiva y complementariedad real entre actores, ¿no? Creo que Andrés ha comentado la concentración de los recursos, primero Naciones Unidas, luego ONGs internacionales y luego actores locales, pero creo que ahí cada uno tiene su rol en el ecosistema y es necesario fortalecer esa coordinación y complementariedad efectiva en la respuesta y ahora todavía más que nunca. Nosotros, además, como ONGs internacionales, a través de la coalición La que Remede, este año hemos hecho muchos esfuerzos por complementarnos entre actores internacionales y con actores locales. La segunda, que me alegro que Lucía la haya mencionado, es la financiación flexible, pero y hilo un poquito con lo que comentaba Johanna con el tema de la localización. Si realmente queremos tener un compromiso con la localización, estos fondos tienen que ser accesibles también a actores locales y no solo a organizaciones o multilaterales o ONGs internacionales grandes que se puedan permitir tener esos mecanismos de compliance. Y por último, lo que he comentado al inicio, ¿no? Al final tener una narrativa regional e interconectada común que nos permita visibilizar, hacer estos esfuerzos colectivos para visibilizar los retos y las oportunidades que tiene esta región. Gracias. Gracias, Cristina. Joana, en tu caso como organización local, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es la recomendación que debemos tomar en cuenta? No, pues yo coincido con la lectura que estamos haciendo las tres. Necesitamos avanzar hacia ese financiamiento flexible. Y esto tiene que ver con la localización, y que esto es lo que nosotras en estos espacios solicitamos siguiendo pues los principios de la misma carta. Y es que necesitamos que los financiamientos sean flexibles, que sean sostenidos. Ya lo mencionaba Andrés, qué pasa cuando las respuestas son a 6 meses o a un año y luego se van del territorio. Pero yo quiero hacer una recomendación como organización defensora de derechos de las mujeres que se ha dado se ha abanderado en estos últimos 6, 7 años porque las respuestas humanitarias sean feministas y tengan un enfoque claro de derechos de las mujeres. Y es que el enfoque de género ya está reconocido en el discurso, pero nosotras haciendo respuesta directa en el territorio, seguimos confirmando que su implementación es débil,
que la protección de las mujeres y la forma como se afectan de manera diferenciada los riesgos a los que viven las mujeres no se limita a la presencia institucional. Hay que implementar el enfoque de género en la respuesta, porque eso tiene consecuencias que son profundas para los territorios, porque sabemos y lo confirmamos nosotras haciendo respuesta humanitaria, por ejemplo, en frontera, cuando quienes salieron a hacer de manera orgánica albergues sin esperar lineamientos ni esperar orientaciones fueron las mujeres, porque de alguna manera ese sentir intrínseco por cuidar es lo que ha hecho que las mujeres estén en la primera línea también de las emergencias. Entonces, cuando no incluimos las maneras diferentes como se afectan en crisis, las mujeres también estamos debilitando ese tejido social que las mujeres sostienen en los territorios. Y también estos fortalecimientos que promovemos nosotras en la población cuando hacemos respuesta humanitaria para que sean también gestores de los riesgos que viven en el territorio. Entonces yo sumaría esto como recomendación y como mensaje a cómo deberíamos reconfigurar y reiterar estas necesidades ante una respuesta humanitaria que está cambiando y reajustándose. Que la localización no sea solo transferencia de recursos, que sea liderazgo, que sea autonomía, que las organizaciones locales hagamos parte de las tomas de decisiones, porque para esta incidencia hay una evidencia importante que tienen las organizaciones territoriales y es el conocimiento del territorio y sus problemas. Gracias. Gracias, Joana. Y Andrés, para cerrar, ya nos habías mostrado en el informe estas recomendaciones, pero ¿alguna en la que tú quieras hacer énfasis especial? Sí, yo creo que, bueno, y esto es una línea en la que desde el instituto hemos venido empujando mucho, creo que el enfoque de triple nexo en la región ofrece oportunidades muy valiosas, a su vez porque también dentro de este enfoque se habla y se insiste en la importancia de la localización, ah, y también de la apuesta por fondos flexibles y multianuales. Justamente, de hecho, también hicimos, para integrar también lo que decía Joana, hicimos un estudio sobre cómo aplicar este enfoque en Colombia y uno de los elementos más interesantes que surgió es cómo el rol del liderazgo de la mujer y los proyectos que incorporan fuertemente elementos de género también ayudan a avanzar en este ámbito. Entonces, creo que es un enfoque que, como lo hemos mostrado en los estudios que hicimos sobre Colombia, otro también sobre cómo el enfoque se puede implementar para responder a la crisis de la población refugiada e inmigrante de la región, principalmente Venezuela. Estos estudios han mostrado que hay un potencial importante por explorar, por trabajar de la mano de los estados, de manera mancomunada, y de manera principalmente local. Y los esfuerzos que se han hecho, claro, aún no hay, digamos, estudios, de impacto, para ya tener certezas mucho más sólidas, pero las primeras impresiones y los primeros resultados de las reflexiones que se hacen alrededor de estos esfuerzos muestran que están dando resultados muchísimo más sostenibles y como se hablaba en el panel anterior, creo que esta es una apuesta súper importante que tenemos que hacer desde la región, especialmente porque, como decía Cristina, claro, somos países de renta media, ¿no? Pero somos también la región más desigual del planeta. Y en ese sentido, las brechas de desigualdad son un motor enorme de las necesidades que enfrentamos en materia humanitaria hoy en día. Y sin cerrar esas brechas, no podremos tampoco cerrar am, las principales fuentes y las principales causantes de las emergencias a las que nos enfrentamos en la región. Entonces, creo que esa apuesta por el desarrollo y la paz y trabajado muy de la mano de los humanitarios es quizás como el camino más importante a seguir. Perfecto, muchas gracias Andrés. Y bueno, ya con esto cerramos la sesión del día de hoy. Muchas gracias Lucía, Cristina, Joana, Andrés por esta presentación. Les estaremos compartiendo
el informe que nos ha presentado Andrés. Gracias por estas reflexiones que nos han dejado durante esta sesión, hablando más en términos de financiación flexible, que muchas veces depende de los donantes que están financiando las diferentes acciones en la región, una coordinación más costo efectiva, como bien lo mencionaba Cristina, el tema del triple nexo que debemos fortalecer, como lo ha mencionado Andrés, tanto en la presentación de su informe como en estas últimas palabras de reflexión, y el tema de localización y la transferencia, no solamente de recursos, sino el empoderamiento a las organizaciones locales ha sido clave y sigue siendo un pilar fundamental para fortalecer la sostenibilidad en la región. Así que muchas gracias por estas reflexiones que nos han dejado. Y acá en pantalla aparece un enlace donde podrán rellenarlo y calificar sobre estas sesiones pues en las que han participado el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos mañana para quienes están de manera presencial. Nos vemos en el Hotel Dan en Bogotá, y para quienes están virtual ya recibirán un enlace para que se puedan conectar. Muchas gracias por este espacio. Que estén muy bien.